Cita, me gusta. Lo tengo al doctor Gustavo Gómez, él es médico psiquiatra. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le Bien, muy va? bien, acá estamos muy bien. Pudimos cortarnos el pelo. Ya, Pudimos por cortarnos el suerte pelo. habilitaron todas las peluquerías. No, no fui a la peluquería, pero me corté el pelo. Ah, muy bien. ¿A domicilio? No, no A vamos a entrar. domicilio, a No vamos domicilio, a ¿Pero fue un domicilio. peluquero o en Sí, casa lo va? un peluquero, un peluquero. Porque veo que ahora muchos en Sí, casa también. aprovechaban a cortarse. Sí, bien por Total. internet y esas cosas. Claro, No, bien, no, bien. fue un peluquero. Muy bien. Sigue la cuarentena, debemos Sí, recordarlo, a pesar de que hay mucha gente todavía que hay gente que anda dando vuelta, la cuarentena sigue. sí. Es un estado que está ahí, por lo menos de acuerdo al presidente hasta el próximo lunes. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a seguir. Así. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? A mí me preocupa esto, porque cada vez que hay un anuncio de 2 semanas más, se van habilitando y es como que todos dicen, los más chiquitos y los adultos mayores van a ser los últimos. Y todo momento están diciendo, cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestros abuelos porque son los más vulnerables. Eh, pero pensamos qué pasa con ellos por el hecho de quedarse encerrados, yo le digo encerrados, de quedarse en casa, ¿qué le puede ocasionar a un adulto mayor esto? Desde el punto de vista emocional, dice usted. Claro, Sí, bueno, eso depende de cada adulto mayor. Hay que ajá, aclarar algunas cosas, algunas etapas, digamos. Son los adultos, la senectud, digamos, que empieza teóricamente a los 60 años, exacto. y después la vejez. Pero a su vez también nuestros adultos mayores hoy son distintos Es a lo que le iba a decir. los de antes. ¿Sabe Y, que ahora hay muchos clubes de abuelos, por ejemplo? ujú. Y se mueren por ir a los clubes de abuelos, porque ahí hacen un montón de actividades deportivas, recreativas, hacen viajes juntos, comparten momentos juntos que eso no lo están teniendo prácticamente hace 40 días. Sí, eso exactamente. Entonces va a depender del estado, digamos, en la que esté la persona. Pero vamos a suponer una persona que esté en buen estado, lo cual es muy Ajá, común. sí. Hoy por hoy hay personas de 70, 75 años, 80 también, que están en buen estado. Bueno, el tema es como usted lo decía, es una población de riesgo, de alto riesgo, De alto riesgo. de alto riesgo. Entonces, el tema es que la conducta tiene que tener cuidados extremos, porque los porcentajes de muertes que se han tenido creo que superan el 50% Sí, en la edad adultos mayores, en adultos exacto. mayores. Pero bueno, entonces en ese sentido, esta situación puede también causarle efectos emocionales en el sentido de esto de estar preso, digamos. Claro. Y también habría que ver hacia dónde lo interpreta la persona, porque a uno puede decir, me quiero cuidar porque no quiero que me pase nada, y otro puede decir, a esta altura del partido, más que me voy y, digamos, tendríamos ese tipo de análisis, este tipo de conducta, depende de cómo cada uno lo piense. Claro, hemos visto en los medios nacionales estas dos abuelas, una que se fue a una plaza a tomar sol Ajá. y la otra que directamente se sentó en la vereda y valló todo y dijo, yo necesito mi sol y nadie me va a prohibir tomar el sol. Ajá. Tenemos esos casos así extremos, pero tengamos en cuenta, usted decía, hoy los abuelos son diferentes. Hoy los abuelos hacen actividad física Sí. y no la están pudiendo hacer, por ejemplo, Bueno, porque no pueden salir directamente. exactamente. Bueno, como usted decía, todas esas cosas van a repercutir en su estado emocional. Ajá, Pueden tener estados de ansiedad, pueden sí, tener estados depresivos. también. Así como son vulnerables al coronavirus, también son vulnerables, es una etapa, un grupo etario que es vulnerable a enfermedades como la depresión, por ejemplo. Ajá. ¿Y cómo hacemos para ayudar desde la familia? Bueno, desde la familia, bueno, la verdad que en ese sentido estamos un poco limitados por esto de que esto es algo que nos agarró ahora nuevo, Claro. que no sabemos nosotros cómo hacerlos. Y bueno, tratar de contener en lo que se pueda, es decir, en lo que se pueda inventar, en lo que se pueda acompañar. Qué sé yo por ahí con mi papá, que lo llamo siempre, le sugiero películas, Claro. miro películas y le sugiero, y después hago un debate, tipo un cine debate. Este, Tocó un punto clave. Nuestros adultos mayores son los mejores informados siempre, ujú. porque se criaron consumiendo diarios, consumiendo televisión, informativos. Por eso es muy común que un adulto mayor ponga los canales de noticias. Ujú. ¿Les hace bien consumir todo lo que vemos que pasa en el mundo? No, por supuesto que no le hace bien. Por esto que yo le decía. Ese es el dato decir, de la vulnerabilidad que tienen los efectos mayores y todas las muertes que tienen. Y en general, digámoslo también Claro. acá, no hace ver a nadie, hace ver
nos hace bien ver este tipo de información. Es algo que no está recomendado para Hay, nada. hay adultos mayores que les ocasiona mucho miedo esto. Seguramente, sí, totalmente. ¿Se puede salir después de este miedo? Sí, yo creo que se puede salir, depende de un montón de factores. En lo que nosotros estamos viendo en la salud mental, estamos viendo que es esta situación de estrés, esto que estamos hablando acá, va a ser un impacto que toda la población va a Exacto. recibir. Y que como la mente en algún sentido no es tan inmediata, es como que reacciona a posteriori, creemos que en los meses sucesivos vamos a tener índices muy elevados en lo que tienen a ver los cuadros de salud mental, le hace trastorno de ansiedad, le hace depresión y le hace consumo problemático. Ahora, ¿puede ocasionar problemas en nuestros adultos mayores? Porque tenemos los dos extremos. Hoy yo le decía fuera de cámara, tenemos casos de los adultos mayores que no se bancan el encierro y tenemos los que realmente no tienen problema en quedarse porque tienen un cierto respeto a este virus. Después, ¿esto puede ocasionarles algún problema en el día después? A mí me parece dos cosas. Una que está buena, pensaba esto, ¿no? Que en cuanto a una de las cosas que se ve, que la ansiedad que se tiene actualmente en general se está medicando, digamos, lo cual no debe ser así, no debería ser así. Y esto que usted me pregunta, se me ocurre que no vaya a ser que a un adulto mayor que quiere salir, como usted está explicando, también se lo medique, y entonces entraríamos en un estado también de sobremedicación. Y tendríamos que hacer eso que usted me planteaba. ¿Qué hacemos? Tendríamos Claro. que habilitar el ingenio y ver a ver qué hacemos, lo cual también es sumamente difícil porque generalmente un adulto mayor no es difícil, digamos, tener contacto con él y hacerse cargo por todo lo que uno tiene, más en estas circunstancias. Claro. Entonces, me parece a mí que es un desafío muy importante y por eso no medicarlo, sin duda, o tratar de evitar la medicación, y por el otro lado, ir buscando actividades recreativas y también, ¿por qué no? Esto que usted me planteaba fuera de cama, intentar también una concientización. Mm. También sería un trabajo a realizar con el adulto mayor. Así como queremos concientizar a todo el mundo, también podemos concientizar al adulto mayor, que el adulto mayor puede, ¿Y digamos, cómo aceptar. hacemos para concientizar, por ejemplo, un adulto mayor que no se quiere quedar en casa sin llegar al extremo de tener que recurrir al reto, por ejemplo? De tener que retar a un adulto mayor y decirle, no, vos te tenés que quedar en casa, no llegar a ese extremo. ¿Cómo Bueno, hacemos? mire, no sé, a ver, es amplia la pregunta, pero yo le puedo plantear algo si quiere, que esto sacando de la cuarentena. Sí, sí, Eh, Me parece a mí que en determinado momento las cosas se invierten. sí. Usted pasa a ser el papá Y de después sus pasan a papás, ser los hijos. de sus papás. Sí, ¿Entiende? sí. Entonces usted me está planteando eso. Al mismo que venga un padre adolescente y me diga, ¿qué hago con mi hijo que es rebelde? Claro, Usted me está planteando, ¿qué hago con mi papá rebelde? Digamos. tengo que actuar como padre con mis padres. Exactamente. Entonces ahí se tendrán que ver las distintas dinámicas que se van teniendo en cada caso. Y tal vez es una de las razones en que uno va a tener que ejercer ese rol. Y la verdad que es sumamente difícil. En general Sí. es sumamente difícil, ahora también es sumamente difícil. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un adulto mayor en ver, por ejemplo, que todos los días mueren adultos mayores y que son los más vulnerables y son los de alto riesgo, como hablábamos? Digo, a mí me asustaría, por ejemplo, si de pronto se están muriendo todos los periodistas. Digo, opa, me va a dar cierto temor. Me pongo en Claro, ese lugar, hago esa claro. comparación horrible, pero Sí. digo, ¿cómo se puede sentir un adulto mayor de decir, epa, se está muriendo gente grande, gente como yo? Bueno, en ese sentido podríamos ver para qué lado lo interpreta, porque si lo puede llevarlo también, o sea, al temer. Acuérdese que en este momento una de las cosas que también hemos estado hablando es que el miedo es protector. En ese sentido de que tengamos miedo, un miedo aceptable, no un pánico, no un estado de pánico, que eso es otra cosa totalmente Sí. diferente. Entonces, si este adulto mayor viera eso y le causara miedo, sería oportuno porque lo llevaría a cuidarse. Ahora, como le decía, depende también del estado en que está, y como dice, a esta altura del partido, ya está jugado por jugado, no voy a quedarme, seguramente va a tener una conducta de rebeldía y salida. Pero acá quiero decir algo que me parece muy importante, Sí. y que no estamos, me parece, viendo, en general, y en particular con los adultos mayores. Lo veía recién en la televisión antes de venir, que en Buenos Aires ocurría un episodio que hay un aparentemente policonsultorio donde van adultos mayores y que no le estaban dejando entrar. Pero el planteo es el siguiente:
¿A qué viene esto? A que una persona en general, pero el adulto mayor en particular, necesita de la atención médica. ¿Seguro? ¿Entiendes? Es el que más lo necesita. Estamos en una doble situación donde ir es riesgoso y quedarse es riesgoso, Claro. porque necesita de su médico en sus estados de hipertensión, en cualquier tipo de diabetes, cualquier tipo de consultas que por lo general en un alto porcentaje tienen los pacientes mayores. ¿Qué sensaciones encontradas provoca todo esto, ¿no? Totalmente. Porque la mayoría de nuestros abuelos consumen remedios, tienen que ver al médico, tienen que ir a hacer trámites de obra social, tienen que ir a hacer cola en todos lados. Bueno, pero ahí es complicado. Ahí le planteo también a usted esto que le acabo de decir, y usted como padre de su padre va a tener que decidir riesgo-beneficio. Exacto. Es decir, en un determinado momento, si la hipertensión está controlada, usted a lo mejor te va y trae el remedio. Exacto. Pero si empieza a tener algún tipo de descompensación, va a tener que ver cómo llevar a su padre a la consulta. Y eso es un tema. Bien. ¿Puede afectar esta cuarentena la salud mental de nuestros adultos? Va a afectar, le estoy diciendo, va a afectar fundamentalmente la salud mental. La epidemia o la pandemia que se viene es una pandemia de salud mental. Eso sin duda. Que nos afecta a todos, pero tal vez a ellos un poco más. Sí, sí, sí. Sí, a todos nos afecta. Yo le digo, es una epidemia de todos. Sí. A los adultos mayores seguramente que sí. Bien. A mí me gusta tocar estos temas porque en casa a esta hora hay muchos adultos mayores mirándome y es como que, bueno, buscan el modo de entretenerse, no mirar consumir tanta noticia fea. El tema de redes sociales y los abuelos. Porque hoy en día todos los abuelos tienen su celular. Sí. Es mentira que hay abuelos que no tienen celular. Casi todos los abuelos tienen su celular. Así es. Y saben manejar las redes sociales. Y en las redes sociales leemos mucha mentira. Sí. Y tenemos abuelos por ahí que siguen consejos que no son tan buenos en las redes sociales. Por ejemplo, se me ocurre algo que leí, que un adulto mayor, si mastica ajo todos los días a la mañana, no se va a contagiar. Sí. Lo he leído. Sí. O si te tomás un litro de agua con limón caliente, no te vas a contagiar. Y le está afectando a otras cosas. Y los abuelos lo siguen porque creen que es real esto. Bueno, es muy interesante lo que usted plantea y podríamos hacer una generalización, me animaría a decir. Sí. Por ejemplo, usted dijo que el gobernador va a hablar a las 10 de la mañana. Bueno, Sí. esas son las únicas cosas que tenemos que tomar de las redes sociales. Exacto. Cuando es algo oficial, algo concreto. Todo esto que usted dice, sea lo que sea, yo le diría al adulto mayor o a cualquiera, no la lea. No tiene ningún sustento científico. No tiene ningún sustento científico. Muchas de las cosas que hay en televisión tampoco tienen sustento científico. Yo diría que a escuchar a los infectólogos famosos puede ser, es decir, una persona así con una capacidad, un renombre importante como López, qué sé yo, o otro Estambulián, esas personas, pero de ahí en más dejar de mirar. Y esto que usted dice, aclararlo directamente, que nada de la red social es serio. Es serio. Hay que consumir medios informativos oficiales. Yo lo digo siempre. Exactamente.